¿Cómo olvidar el floro de Abanto, aquel que en las exposiciones se rayaba más que asalto en los exámenes de matemáticas? ¿Cómo olvidar a Raúl, el multifuncional Jack Jack, aquel que era bueno en todo y siempre caminaba en sus dos ruedas? ¿Cómo olvidar a Cuña, aquel que ni bien entraba a jugar fútbol, al ver el balón se lesionaba? ¿Cómo olvidar a Rivas Plata Landa, aquel que era el terror en educación para el trabajo, regando con la manguera? ¿Cómo olvidar al rayado universitario de Asate, futuro integrante de la NASA, aquel que en octubre ya estaba de vacaciones? ¿Cómo olvidar a Jefferson, el mujeriego, el amiguero del aula, al que nunca lo veían solo, siempre paraba muy bien acompañado? ¿Cómo olvidar a Junior, el trapecista fallido, el que gracias al apoyo de Usquiza aprendió que caerse de una torre de carpetas tocando el techo no es para nada agradable? ¿Cómo olvidar a Rigoberto, el TJJC, el amigazo de la profesora Isabel Orne? Prácticamente eran como mejores amigos. ¿Cómo olvidar al que nunca le gustaba molestar en el aula, el más pequeño de todos, el santo Carlitos Castañeda? ¿Cómo olvidar a Ever, el dormilón de las primeras horas, aquel que todas las noches se amanecía, sabe Dios en qué, para que al siguiente día esté contando visitas, especialmente en las horas de matemática? ¿Cómo olvidar a Coba, el puntual del aula, el que siempre llegaba temprano, nunca se perdía ni una clase, la palabra tardanza no estaba en su vocabulario? ¿Cómo olvidar a Edgardo, el pizarro del aula, el Minelalín Junior, el que tenía que pedir permiso al extranjero para que lo dejen salir a la esquina? ¿Cómo olvidar a Joseph, el que se mataba estudiando para nunca plagiar en los exámenes? ¿Cómo olvidar a Jordan, el chungo millonario molinero del aula, aquel que jugando fútbol era un Richard en matemáticas? ¿Cómo olvidar a Jique, el que inventaba y hacía tareas y trabajos hasta decir basta, aquel que de tanto meterle aplicaciones a su celular fue contactado por anónimos? ¿Cómo olvidar a Machuca, el futbolista del aula, el veneco peruano, el futuro delantero del Barcelona? El santito y estudioso del aula, aquel que prefería quedarse en su casa leyendo un libro en lugar de salir todas las noches a colarse en los privados. ¿Cómo olvidar al picón de Richard, al que ni una mosca podía ganarle en algo porque al toque reclamaba? ¿Cómo olvidar a Pastor Ocon, aquel que nos defendía de todos los profesores abusivos y hacía respetar nuestros derechos con una voz clara y respetuosa? ¿Cómo olvidar a Ortiz, el callerito del aula, aquel que en el colegio no mataba ni una mosca, pero en la calle, mejor ni les cuento? ¿Cómo olvidar a Leo, el DJ Lennox, aquel que girando su par de discos gana millones de euros por hora y encima le dan un tamal? ¿Cómo olvidar a Sicha, el que curiosamente en todos los exámenes y prácticas que realizaba nunca le faltaba el celular? Seguramente lo necesitaba para ver la hora. Quiero hacer un énfasis en esta persona. ¿Cómo olvidar al consejero del aula, al que siempre estaba ahí para ti cuando más lo necesitabas? A pesar que tenía muchos problemas en su hogar, siempre estaba dispuesto a brindarte su apoyo incondicional. Me estoy refiriendo a Usquiza, el amigo que siempre está, el que nunca falla. Hermano, quiero decirte que todos estamos muy agradecidos por todo lo que nos has ayudado. Nunca cambies, sigues siendo la excelente persona que eres. ¿Cómo olvidar a Vega, el amigazo de Ortiz? Nunca lo veían lejos de él. Siempre andaban juntos a todos lados. Ellos fueron un ejemplo claro de la verdadera amistad. ¿Cómo olvidar a los dormilones de las esquinas, a los copiones de al fondo, a los tecnológicos del centro y a los estudiosos y chupamedias de adelante?